Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio explico cómo se difunde la visión victimista y de confrontación con España de la historia de Cataluña, contando con el papel de algunos historiadores, los medios de comunicación regionales como TV3 o el adoctrinamiento a través de la educación. Memorias Hispánicas. El independentismo catalán, que surgió con fuerza en 2012, no nació por generación espontánea, sino que tiene unas raíces profundas. Este no es un episodio para hablar de los orígenes del nacionalismo catalán o de su evolución, pero sí que quiero poner el énfasis en que la ideología, el relato, los mitos y prejuicios del nacionalismo catalán se han venido difundiendo desde la propia transición en las escuelas, los medios de comunicación regionales y locales, desde asociaciones y movimientos culturales, desde la élite política y económica catalana y desde las instituciones públicas, mensajes orientados tanto a los catalanes como a los extranjeros para así ganarse su simpatía. Es decir, si vives en Cataluña y en especial fuera del área metropolitana de Barcelona, hay mucha presión para asumir de forma natural el relato nacionalista catalán porque te lo bombardean de todos lados, por eso es tan efectivo. La mejor propaganda es la que es omnipotente y no se nota que es propaganda. Y ojo, todo esto con los sucesivos gobiernos, sin que los sucesivos gobiernos centrales del PP y PSOE hayan tomado medidas de calado para desbaratar el gran aparato propagandista catalanista y antiespañol. En la construcción de la historia de Cataluña contada por los catalanistas han sido importantes los políticos, periodistas y obviamente no pocos historiadores, algunos tan importantes como Josep Fontana, Antoni Rovira i Virgili o Jaume Sobraqués. Y algunos porque eran pagados directamente por la Generalidad y entraban en las redes clientelares catalanistas con buenos cargos y subvenciones. En contra del deber científico y de todo lo que debe ser un historiador del siglo XXI, el historiador independentista Jaume Sobraqués afirmó que, cita, «Les guste o no, la historia es también un arma pacífica al servicio del futuro de nuestro pueblo, del futuro de nuestro país». Fin de la cita. Este señor fue durante muchos años director del Museo de Historia de Cataluña, como otros tantos independentistas que han aceptado altos cargos en el museo controlado por el partido de gobierno. Y la Generalidad patrocinó en 2014 un congreso coordinado por Jaume Sobraqués titulado España contra Cataluña. El historiador Jordi Canal ha denunciado cómo se ejerce una fuerte presión para que los historiadores en Cataluña se alineen o bien con un compromiso nacional catalán o bien español, sin que en la estrecha mente de los nacionalistas sea posible adoptar una postura crítica y desmitificadora contra cualquier nacionalismo. Acusaron de trabajar para España, para lo que consideran el enemigo, a historiadores como el propio Jordi Canal, Enric Ucelay Dacal, Ricardo García Cárcel o Borja de Riquer. Y este último se pasó al bando inquisidor como un converso con ganas de demostrar la sinceridad de su conversión, por eso de que es más fácil prosperar en tu carrera profesional en Cataluña si eres catalanista. Un canal de comunicación muy importante para transmitir la historia de Cataluña en su versión nacionalista catalana es a través de los medios de comunicación y de las producciones audiovisuales. Y aquí hay que destacar sobre todo el protagonismo de la televisión autonómica, TV3. Empecemos con algunos fragmentos de una serie animada de TV3 llamada Historia de Cataluña que hicieron en los años 80. Que algunos diréis, bueno, esto está desactualizado, pero no te creas, porque a mí, en clase, cuando estaba en secundaria, nos hicieron ver algunos de estos vídeos y hay muchos elementos que perviven en el discurso catalanista y en su propaganda. Primero veamos este fragmento en que se habla de la muerte de Martín I de Aragón, último rey de la Casa de Barcelona, fundada por Wilfredo Belloso, y que desembocó en un conflicto por la sucesión que se resolvió con el compromiso de Caspe y la entronización del castellano Fernando de Antequera de la dinastia Trastàmara. Soc Jaume d'Urgell, soc català i em corresponen els drets al tron perquè soc fill de Pere d'Aragó, comte d'Urgell i besnet del rei Alfons el Benigne. Yo soy Fernando Trastámara, también llamado de Antequera, hermano menor del rey de Castilla, Enrique III, por lo que tengo más derecho al trono que vos. I aquests són els teus drets per voler ser rei? También soy nieto del gran rey catalán Pere el Cerimoniós. Además, mi poder reside en los muchos partidarios que me siguen en Aragón y Valencia. Fíjate en cómo se contrastan las identidades.
El primer candidato decía que era catalán y hablaba en catalán, mientras que Fernando de Antequera se le presenta como un castellano malhumorado y con el ego subidito. Si hasta el dragón este que presenta cuestiona la legitimidad de sus pretensiones. Y ojo al detalle de que dice Fernando que desciende de un rey catalán, también una afirmación cuestionable porque no existió un reino de Cataluña. Y vale la pena decir que hubo más de 2 candidatos al trono, los compromisarios catalanes también apoyaron al candidato castellano y que, bueno, es del todo normal que reyes de otras partes de Europa reinasen lejos de su casa original. En este otro fragmento se usa a Fernando de Antequera de nuevo como figura de contraste de las formas de gobierno castellanas autoritarias y con reyes por encima de la ley frente a las costumbres pactistas y más democráticas de los catalanes. Ferran d'Antequera és coronat rei, però no en sabia res de les lleis i tradicions del país. Alto! Heu de pagar 10 sous d'impost sobre aquesta carn. 10 sous d'impost per aquesta carn que és per al rei. Si el rei no paga. Tenéis que saber que el rey jamás pagará impuestos, ni por la carne ni por ningún alimento. Debo decirte, conseller Fivallé, que en Castilla el rey no ha pagado nunca. Su poder está por encima de las instituciones. Amb tot el respecte, senyor, us haig de dir que aquí tothom s'ha de sotmetre a les institucions del país, començant pel rei, que és qui ha de donar exemple als súbdits. Bueno, conseller Fivallé, no me gusta nada esta costumbre, pero si es así, pagaré. La idea más importante que subyace detrás del nacionalismo catalán es la visión victimista de confrontación entre Cataluña y una España que no la deja progresar y la reprime. Lo vemos aquí en que se preguntan los catalanes por qué no pueden comerciar en América. I tots aquests draps que nosaltres amb tant de sacrifici portem de Barcelona a Valladolid, on van a parar? Doncs perquè ho sàpigues, els castellans gairebé tots els venen a Amèrica. I per què no els podem vendre als catalans directament a Amèrica? Amèrica és una possessió de Castella i, per tant, els catalans ho tenim totalment prohibit de comerciar amb aquelles terres. Mucho quejarse cuando ya expliqué en el episodio anterior que si te desplazabas a Sevilla, ya fueras catalán o genovés, podías comerciar en América. Este monopolio comercial era más por una cuestión de control regio que otra cosa. Y también hay que decir que si no contribuyes de igual forma a los éxitos del imperio, entonces no puedes exigir las mismas recompensas. Fernando de Aragón ya acusó a los catalanes de no contribuir como hacían los castellanos en las guerras de Italia, como que se hacían, por cierto, en nombre de la corona de Aragón. O lo mismo ocurrió con la unión de armas propuesta por el conde duque de Olivares, que también era porque quienes no contribuían al sostenimiento del imperio con impuestos y soldados en proporción a su población eran todos los territorios no castellanos. Sobre el 1714 nos hablan aquí de la heroica resistencia de Barcelona que prácticamente puso fin a la nación catalana por el triunfo castellano de Felipe V. La nació catalana mor i en glòria. Por el justo derecho de conquista que han hecho mis armas, mando que todos los reinos de España se rijan por las leyes de Castilla por decreto de nueva planta. Así lo ordeno. Haced que el pueblo catalán conozca este decreto. Quedan abolidas la Generalidad, el Consejo de Ciento y todas las instituciones de Cataluña. En todos los actos oficiales, el único idioma que se utilizará será el castellano. Igualmente, la enseñanza en las escuelas se hará en castellano. Ojo al vídeo en cómo queman la bandera de Cataluña para así darle más dramatismo. Y de nuevo ya expliqué en el episodio de mitos históricos del nacionalismo catalán que es mentira que se instaurase el castellano como lengua única de la administración y justicia en Cataluña. Y mucho menos que la enseñanza se hiciera en castellano, cuando solo empezó a extenderse de forma irregular la enseñanza en castellano en el siglo XIX. En este otro clip se habla de la heroicidad de Francesc Macià en dejar el ejército intentar una revuelta armada para proteger a su país, Cataluña, de la represión española. Francesc Macià havia estat coronel de l'exèrcit, però va tenir la gosadia de renunciar-hi. Em nego a formar part d'un exèrcit que reprimeix el meu país, Catalunya. Els meus ideals no coincideixen amb els de l'exèrcit espanyol. Veieu aquest sabre, símbol de l'oficialitat? Doncs prou! Y ya para terminar con los fragmentos de esta serie animada, vale la pena fijarse en cómo se muestra la declaración de la República Catalana Ilegal de Francesc Macià en 1931, la decepción del nada imparcial dragón que presenta este programa de apariencia infantil e inocente, al decir que la República Catalana duró solamente 3 días, y finalmente se habla de cómo en las Cortes Españolas se recortó el Estatuto de Autonomía catalán aprobado en referéndum. Catalán! Catalán! Avui és un dia històric
històric per al nostre país. Interpretant els anhels del poble que ens ha votat, proclamo la República Catalana. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. La República Catalana va durar 3 dies justos. Catalunya, amb Francesc Macià al davant, va sentir-se compromesa a consolidar el règim republicà a tota Espanya. La nova República Espanyola va admetre la recuperació de la Generalitat de Catalunya i va prometre que acceptaria un estatut d'autonomia. Caram, quines tisores més grans! Són d'uns diputats. Ja m'ho temia. Ara vindrà la gran retallada pels catalans. Alguien podría decir, no, esto que estás haciendo es cherry picking, estás tomando aquí selectivamente unos fragmentos de una serie antigua que no representa al nacionalismo catalán. Pero es que no es así. Como estos, te podría sacar aquí 1000 ejemplos de muchos otros lugares y hacer que este episodio, durase horas y horas. Especialmente desde el inicio del proceso de soberanista, desde TV3, se han producido multitud de miniseries y documentales para resaltar la identidad catalana diferenciada y ensalzar sus símbolos y mitos nacionales. En 2018 sacaron una serie titulada Contes, l'origen de Catalunya, para representar a los condes desde Bifredo el Velloso hasta Borrell II y presentarlos como el origen de la nación catalana y de su independencia, y para además presentar Cataluña como un país forjado en las derrotas. Un discurso típico del victimismo del catalanismo. En 2014 estrenaron un documental sobre el origen y evolución del himno dels segadors del siglo XVII. Hicieron una miniserie sobre el bandolero Serrallonga y lo caracterizaron como un rebelde contra la corona española. Y en 2015 produjeron una miniserie sobre la leyenda del tamborilero del Bruc que engañó al ejército de Napoleón en 1808. También en el 2014, en pleno auge independentista, emitieron un documental titulado Somiar un país, construir un somni, es decir, soñar un país y construir un sueño. Y en este documental se conmemoraba el centenario de la Mancomunidad de Cataluña, que fue una iniciativa de la burguesía catalana para reconstruir el autogobierno de Cataluña, hasta que fue disuelta por Miguel Primo de Rivera. Y precisamente de una fecha tan señalada por el nacionalismo catalán como es el 1714 como símbolo de resistencia y de represión contra Cataluña, intentaron hacer una miniserie de ficción para el 2014 llamada 1714, El preu de la libertad, es decir, el precio de la libertad. De nuevo volvemos al relato de la opresión, pero finalmente fue cancelada antes de producirse. Sí que han hecho en esta última década 2 series documentales sobre la guerra de sucesión. Uno en que se recorrían las comarcas de toda Cataluña para no solo centrarse en el conflicto en Barcelona, y otro en que se repasa la historia de Cataluña desde el 1714 hasta el 2014 y se vende el relato nacionalista de una identidad catalana que se ha conservado en el tiempo sin apenas cambios, con una lengua propia, una economía distinta a la española, un carácter pacífico y una sociedad que ha resistido a los constantes ataques españoles para eliminarlos. Quiero destacar que TV3 es el altavoz más representativo del nacionalismo e independentismo catalán. Pero esto no viene de solo un medio, sino que el mensaje cala aún más porque se lanza lo mismo desde medios más locales, desde iniciativas culturales o desde organizaciones subvencionadas por la Generalitat como Òmnium Cultural, la ANC o el Institut de Nova Història, que con su pseudohistoria catalaniza a personajes de forma ridícula, como por ejemplo hace catalán a Hernán Cortés, a Miguel de Cervantes o a Leonardo da Vinci. O sea, es de risa eso ya. Si nos vamos a los libros de texto de Cataluña, ya comenté en el episodio del PP versus PSOE, la cuestión nacional, que las comunidades autónomas han avivado, o en algunos casos creado de forma totalmente artificial, sentimientos identitarios regionales para así justificar la propia existencia de la autonomía. Y este refuerzo identitario es aún más cierto en Cataluña, donde se puede adoctrinar de manera más eficaz que en las aulas, cuando las personas aún están poco desarrolladas mentalmente y son muy influenciables. Esta es una idea que ya tenían muy presente, ya eran muy conscientes de ella Prat de la Riba o Rovira y Virgili antes de que llegasen al poder el nazismo, el comunismo soviético o el franquismo, que también se dedicaron a falsificar la historia. No es casualidad que Esquerra Republicana presione para rebajar la edad para votar a los 16 años.
Se inculca desde las aulas el desapego y odio a España, aunque luego si le preguntas a un tío por qué, solo te va a repetir mantras sin haberlos razonado ni tampoco investigado. Algo muy relevante, lo que quiero poner énfasis para la transmisión del nacionalismo catalán en las aulas, es que en las clases de historia se dan más contenidos de historia específica de Cataluña que de España en su conjunto. Los conceptos básicos del nacionalismo catalán subyacen o se repiten en el relato que se da de Cataluña como un país con historia propia, una lengua propia, una bandera, himno e instituciones propias, y un enemigo común al que responsabilizar de sus males, España. En los libros escolares de editoriales como Vicens Vives, Barcanova o La Galera, se transmite la idea de que España y Cataluña son países o estados distintos. Hacen comparaciones de Cataluña con estados europeos poniéndolos así al mismo nivel. Y se contrasta muchas veces a los españoles y catalanes como si la identidad española no incluyera ya a la identidad catalana, igual que incluye la castellana o la andaluza. Lo que se te queda en el subconsciente es que Cataluña y España son realidades distintas y no se ve Cataluña como una región de España y que forma parte de su historia. Todo es más bien una historia de Cataluña en sí misma o de la relación entre el gobierno de España que reprime a los catalanes y coarta sus libertades y progreso y una Cataluña protegida por unos gobernantes que son, unos santos. En un libro de texto se afirma que Cataluña fue vencida políticamente en el 1714, cuando la guerra de sucesión fue una guerra con muchas implicaciones internacionales entre el bando Borbón y austracista, y además había catalanes que apoyaban a los Borbones, como había castellanos que apoyaron al pretendiente de los Habsburgo. Se repite mucho la palabra represión, que si represión contra Cataluña, contra el catalanismo o represión cultural. Y constantemente se vincula a España al atraso, al antiguo régimen, a la economía agraria, frente a una Cataluña moderna e industrializada. A los Borbón, en general, y a Felipe V en particular, se los presenta como anticatalanes. Y se les olvida mencionar los privilegios que dio Felipe V a la burguesía catalana, que fueron el germen del desarrollo económico catalán. Se llega incluso al punto de tratar política actual o muy reciente con una visión sesgada y no imparcial como cabría esperar de un manual escolar. En los libros de Vicens Vives, Barcanova o Cruïlla de cuarto de la ESO se acusa al PP de haber acentuado su nacionalismo español y de no respetar la voluntad de los catalanes en su estatuto de autonomía. Se habla de los casos de corrupción de los populares, pero no del 3% de la Convergencia y la familia Pujol. Y se proclama el agotamiento del modelo autonómico actual porque buena parte de los partidos y catalanes se han mostrado a favor del derecho a decidir y de la vía independentista. Ya esto desde la experiencia personal, puedo decir que recuerdo como una profe de primaria puso en duda que Colón fuera genovés y saliera de Palos de la Frontera y nos dio la tesis pseudohistórica alternativa esta del Instituto de Nova Historia, ¿no?, de que Colón era catalán y que salió del municipio ampordanés de Pals. Y otro caso de historia nacionalista que recuerdo bien fue en la ESO, cuando mi profe de historia, en un discurso esencialista típico de los nacionalismos, dijo que los catalanes y vascos siempre fueron más emprendedores que los castellanos. Se le olvidó comentar la posición geográfica favorable por sus mejores conexiones con Francia y el resto de Europa, que los Borbón decidieron dar privilegios a la burguesía catalana e impusieron un proteccionismo en toda España que beneficiaba a la industria catalana, o que el origen de la riqueza de la burguesía catalana y de la industrialización de Cataluña está, en parte, en el tráfico de esclavos de los siglos XVIII y XIX. Se cita mucho al marqués de Comillas Antonio López en el tráfico de negrero, pero había muchas otras familias catalanas como los Chifra, los Güell, que sin el dinero esclavista del tráfico esclavista no habrían podido construir el tan visitado Parque Güell, los Vidal Quadras, del que es descendiente el antiguo presidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Alejandro Vidal Quadras, o incluso los antepasados de Artur Mas se enriquecieron con ese tráfico de esclavos. Luego aquí hay mucho hablar del pasado también esclavista de España en América y de la explotación sin escrúpulos de los indígenas por los malvados españoles, pero hay un claro olvido selectivo del nacionalismo catalán sobre un pasado mucho más reciente que fue clave en el desarrollo económico catalán, que no ocurrió por arte de magia ni por la superioridad de los catalanes.
Aquí termina el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor suscríbete y dale a la campanita de notificaciones de nuevos episodios si estás en YouTube. Y si me escuchas en podcast, suscríbete a los 2 podcasts de la historia de España, Memorias Hispánicas. Puedes encontrar más contenido en las redes sociales del programa y Discord. Tienes los enlaces a todo esto en la descripción de los episodios. Y si eres muy fan de lo que hago y quieres ayudarme y conseguir beneficios especiales, puedes seguir el ejemplo de otros seguidores del programa y unirte a la comunidad de mecenas en patreon.com/lahistoriahispana o hacerte con una suscripción de fans en iVoox. En el siguiente episodio de esta serie de usos políticos de la historia veremos el otro gran nacionalismo periférico de España, el nacionalismo vasco, y cómo han utilizado la historia con mitos de la antigüedad, la Edad Media, el rol de los vascos en la Guerra Civil Española o la ETA. No olvides de suscribirte y nos vemos pronto.